Todo iba más o menos bien para los dinosaurios, hasta que un asteroide del tamaño de una montaña se estrelló contra la Tierra a una velocidad que haría llorar a cualquier ingeniero de cohetes. Así, de un plumazo, se liberó una energía tan absurda que haría que cualquier apocalipsis de ciencia ficción pareciera un mal episodio de televisión. En lo que dura un parpadeo geológico, el 75% de la vida en el planeta dijo adiós sin previo aviso. Evento de extinción Cretácico. Paleógeno no solo fue una tragedia, sino un espectáculo de devastación sin bis. Ninguna criatura más pesada que un niño de 8 años salió bien parada. Y los dinosaurios, esas majestuosas bestias que dominaron la Tierra durante 165 millones de años, pasaron a ser, literalmente, historia. Lo que para nosotros fue el inicio de una nueva era, para ellos fue el final más abrupto imaginable. Aunque el impacto fue brutal, la historia no terminó con una sola explosión. Después de todo, los dinosaurios vivían en todos los continentes durante el Cretácico tardío y mostraban una diversidad notable. Se estima que existían más de 1000 especies cuando el asteroide hizo su entrada estelar. Algunos estaban blindados, otros eran gigantescos, y varios ni siquiera superaban el umbral de peso crítico. Por eso, cuesta un poco imaginar que simplemente desaparecieron en un instante. En realidad, muchos paleontólogos coinciden en que su extinción no fue del todo inmediata. Técnicamente, eso significa que algunos dinosaurios no avianos sobrevivieron brevemente en el Cenozoico. Aún así, los estudios actuales sostienen que la mayoría de estas criaturas perecieron en las primeras 24 horas, víctimas de los efectos colaterales del impacto, calor extremo, incendios forestales, ondas expansivas, terremotos y tsunamis. No fueron detalles menores, especialmente en el hemisferio occidental, donde incluso seres a más de 2.400 kilómetros murieron en cuestión de minutos. Pero incluso los que lograron evitar la primera ola de caos no estaban realmente a salvo. Alrededor del planeta, algunos organismos esquivaron las ondas expansivas, los tsunamis y las sacudidas iniciales. Sin embargo, nada pudo protegerlos del diluvio de material sobrecalentado que fue arrojado al espacio y la atmósfera. Se estima que hasta 25 billones de toneladas fueron expulsadas. Por un tiempo, esa nube ardía con temperaturas varias veces más altas que la superficie del Sol, y cuando comenzó a caer de nuevo, no fue una lluvia cualquiera. Era como si el cielo mismo hubiera encendido el horno. El aire se volvió letal, calentando la atmósfera hasta niveles capaces de asar desde adentro a todo ser vivo que estuviera al descubierto. En cuestión de horas, alrededor del 70% de los bosques del mundo ya estaban en llamas. Lo que no fue aplastado simplemente se cocinó. Para entonces, quedaban pocos en pie, pero en ciertas regiones más resguardadas como pantanos, selvas húmedas y zonas de latitudes altas, algunos dinosaurios lograron mantenerse con vida. Eso sí, no eran los gigantes de siempre, sino especies pequeñas o individuos jóvenes. La tragedia, sin embargo, apenas comenzaba. Las lluvias de partículas y los incendios provocaron una nube global de polvo, hollín y cenizas que cubrió el cielo. El resultado fue una oscuridad casi total y un descenso brusco en las temperaturas, que pudieron caer hasta 20 grados Celsius por debajo del promedio global. Con el sol bloqueado, la fotosíntesis se detuvo, y con ella, todo el sistema colapsó lentamente. Este invierno apocalíptico parece haber sido el golpe final para los dinosaurios no avianos. Aunque no está del todo claro cuánto tiempo tardó en extinguir a los últimos sobrevivientes, se cree que algunos resistieron durante semanas, meses o incluso años. Muchos investigadores opinan que los carnívoros fueron los últimos en desaparecer, gracias a la abundancia inicial de cadáveres. En cambio, los herbívoros lo tuvieron mucho peor. La mayoría de las plantas se habían quemado y la comida escaseó desde el primer momento. Algunos afortunados pudieron hallar zonas con vegetación intacta, pero esa esperanza no duró mucho. Cuando los herbívoros cayeron, los depredadores no tardaron en seguirlos. Un estudio reciente incluso se atrevió a ponerle fecha de caducidad a los dinosaurios, 15 años después del impacto. Según esa investigación, las partículas suspendidas mantuvieron la pesadilla activa durante ese tiempo, con temperaturas gélidas y una fotosíntesis casi inexistente durante al menos un año. En ese periodo, los últimos dinosaurios se extinguieron lentamente, víctimas del frío y el hambre. Aunque la extinción fue rápida desde el punto de vista geológico,
no todos los estudios coinciden en que fue inmediata. Varios trabajos científicos sugieren que el evento de colisión eliminó a la mayoría de los dinosaurios no avianos en menos de 100 años. Sin embargo, otros rechazan esta idea de una desaparición express, proponiendo que el final fue más lento y prolongado durante milenios. Algunas poblaciones pequeñas habrían logrado sobrevivir bien entrado el Paleoceno temprano, específicamente en la etapa Daniana, lo que implica que generaciones enteras continuaron existiendo mucho después del impacto. En muchos de estos escenarios más extensos, se estima una duración de varios miles de años, aunque un estudio de 2013 llegó a calcular que se necesitaron hasta 33.000 años para extinguir por completo a los últimos dinosaurios no avianos. La hipótesis sugiere que unas pocas especies desconocidas lograron resistir lo peor del impacto y llegaron a ver cómo el planeta comenzaba a estabilizarse. Durante ese tiempo, los mamíferos crecieron en tamaño, los insectos prosperaron y los cocodrilos y tortugas gigantes se convirtieron en los animales dominantes, creando un mundo muy distinto al que conocían los dinosaurios. Los paleontólogos detrás de esa investigación creen que fueron justamente esos cambios los que sellaron lentamente el destino de los dinosaurios restantes, al ser superados por reptiles no dinosaurianos y mamíferos emergentes. Y aunque el resultado final fue el mismo, su extinción, no deja de impresionar que tal vez hayan sobrevivido 33.000 años más, lo que podría equivaler a más de 1000 generaciones viendo nacer la era cenozoica. Curiosamente, ese ni siquiera es el cálculo más optimista. Algunos investigadores han propuesto que ciertos dinosaurios sobrevivieron hasta 1 millón de años después del impacto. Uno de los argumentos más llamativos proviene del suroeste de Estados Unidos, donde se hallaron restos de hadrosaurios, tiranosaurios, anquilosaurios e incluso saurópodos en una región remota de la cuenca de San Juan, fechados en el Paleoceno, medio millón de años después del impacto. Este hallazgo, por supuesto, generó muchas preguntas. ¿Cómo lograron sobrevivir tanto tiempo y por qué justo en esa región? Según el paleontólogo principal, hay 3 posibles explicaciones. La primera, esa zona estaba naturalmente protegida, como si fuera un cañón, lo que la resguardó del impacto directo. La segunda, los dinosaurios no venían de ahí, sino de regiones más al norte como Alberta, Canadá, y migraron hacia el sur al perder su hábitat original. La tercera teoría, más inusual, propone que no sobrevivieron adultos, sino huevos bien protegidos, que eclosionaron una vez pasada la fase más catastrófica. Si esta última fuera cierta, significaría que algunos dinosaurios vieron cómo la Tierra se regeneraba y convivieron brevemente con nuevas especies como anguilas de agua dulce, Dissacus, polidilopomorfos, mesoníquidos y pantodontes. Sin embargo, la comunidad científica ha criticado fuertemente estos hallazgos. La explicación más aceptada es que los fósiles fueron arrastrados por procesos naturales y depositados en capas más jóvenes, creando una falsa impresión de supervivencia prolongada. Pese a ello, los descubridores defienden su hipótesis, citando, por ejemplo, un hadrosaurio con 34 huesos en posición anatómica perfecta. Aunque hoy esta teoría se considera inválida, algunos aún sueñan con la idea de que los dinosaurios, incluso los grandes, hayan durado más de lo que imaginamos. Aunque todo esto sigue siendo altamente especulativo, ha abierto la puerta a preguntas curiosas sobre cómo habrían sobrevivido los animales grandes en un mundo post-mesozoico. ¿Se habrían limitado a cazar a otros sobrevivientes, incapaces de atrapar a los mamíferos más ágiles? ¿O quizá experimentaron cambios drásticos, como una rápida reducción de tamaño debido a la falta de recursos, al estilo del enanismo que se observa en animales isleños? Al final, nadie sabe con certeza cuánto tiempo duraron nuestros extintos favoritos, pero es reconfortante imaginar que resistieron un poco más de lo que creemos. Por ahora, el dinosaurio más joven reconocido por la ciencia sigue siendo un ejemplar de Triceratops que, según se cree, murió justo en el momento del impacto, posiblemente víctima directa de la explosión. Este debate sobre la posible supervivencia de los dinosaurios también ha inspirado interés por otras criaturas mesozoicas, como los pterosaurios o los mosasaurios. Hasta ahora, no hay evidencia sólida sobre su destino tras el evento. Sin embargo, un grupo menos famoso, los amonoideos, podría haber persistido cerca de 1 millón de años después del Cretácico. Esta propuesta,
Al igual que el caso de la cuenca de San Juan, es polémica, pero ha recibido un poco más de respaldo en la comunidad científica. Al parecer, algunos ecos del pasado tardaron más en apagarse de lo que pensábamos. Entre explosiones, sombras eternas y teorías disputadas, los dinosaurios no avianos fueron dejando el escenario que durante millones de años habían dominado con majestuosidad. Su partida no fue un acto único ni una escena final clara, sino más bien una serie de apagones lentos, interrumpidos por destellos de resistencia. Aunque el veredicto científico los da por extinguidos, sus huellas aún provocan debates, hipótesis y hallazgos que desafían las líneas del tiempo. Algunos pudieron haber vivido más de lo que creemos, otros quizá desaparecieron sin dejar rastro, pero todos ellos, en sus formas colosales o diminutas, marcaron para siempre la historia de la vida en la Tierra. Y mientras sigamos escarbando en los sedimentos del pasado, quizá nunca terminen de irse del todo.